Este, espero que sí. Según yo, esto se está grabando ya. Les decía yo dos temas fundamentales el día de hoy. Y recuerden ustedes que el objetivo general de la asignatura es siempre hablar de los aspectos relevantes sobre el tema de gobierno corporativo. Entonces, el día de hoy son dos temas, especialmente la asamblea de accionistas y sus mecanismos de información, y el otro es el consejo de administración, su integración y en este caso, su funcionamiento. Entonces, a mí me gustaría saber si hubo alguna duda con respecto a lo que ustedes realizaron, o cuál fue si hubo alguna inquietud. Y si no hubo la inquietud, ¿cuál sería una opinión sobre esos temas? A ver, ¿quién me quiere compartir su opinión o una duda sobre esos temas? ¿Nadie? Buenos días. Hola, Mari. Buenos días. Bueno, en la asamblea de accionistas se comentaba que se hace una reunión anual, que es la ordinaria. Mi pregunta es, ¿tiene una fecha específica? Yo leía que dentro de los 3 primeros meses, pero no sé si es en general o solamente... Usualmente sí es en los primeros meses del año. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y sí, porque por los puntos que en esas asambleas usualmente se abordan. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos es que se presenta un informe integral de todo lo que fue el año anterior. Entonces, usualmente es en los primeros meses del año, y ya las empresas pues van determinando en qué tiempo, de acuerdo a sus necesidades. Gracias, compañera Mari. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no es así, voy a pasar a compartir pantalla para que veamos algo más, o permítame porque no me da mi archivo. Yo quisiera que hiciéramos el propósito de ir observando el contenido. A mí me interesa mucho que lo que está aquí ustedes lo comprendan. ¿Para qué? Para que si hay alguna duda, la externemos, y en el mejor de los casos también que ustedes puedan comprender más la idea del tema. Entonces, ustedes saben que la información pues la voy a poner en la plataforma. Ustedes la pueden revisar de nuevo para que anoten todo lo que gusten. Y más bien, con mucho respeto les digo, es más importante primero entender y luego anotar, porque si yo anoto ahorita, pero no entendí, de nada sirve lo que yo tenga anotado. Entonces, esa es la opinión. Como les decía, son dos temas. El primero es la asamblea de accionistas y los mecanismos de información. La otra es hablar de los consejos de administración, un poco cómo se integran y cómo funcionan. Entonces, bueno, a ver, creo que no me está respetando una. Para empezar, es muy importante recordar que es una asamblea de accionistas.
y no van a hacer otra cosa que los socios de una compañía que se reúnen de dos formas. Ya Mari comentaba una, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a sus estatutos. Eso es algo que ellos tienen que hacer de manera anual, las ordinarias, y las extraordinarias en tanto sean las necesidades de la empresa. Entonces, bueno, esas reuniones ordinarias se sujetan a lo que se establece en sus estatutos y usualmente, bueno, de acuerdo a esos estatutos en la generalidad, quien convoca a esas reuniones es el representante general, en este caso de las empresas. En las reuniones extraordinarias, aquí tenemos un esbozo. Liliana, ¿te es posible leer esta parte, por favor? Por favor, ¿qué parte? Esta lámina de las sesiones extraordinarias. ¿Sí es visible? ¿Sí la tienen? ¿Sí se puede o no se puede? A ver si me contesta, por favor. Liliana, ¿sí me puede contestar, por favor, si puede leer esto o si no, para que lo haga otra persona? Maribel, ¿sí es visible el material o ya no? Sí, sí es. Creo que Liliana se fue porque no me contesta. Dani, por favor, ¿me puedes ayudar? Extraordinarias. Calidad de administradores, el representante legal, el liquidador, el factor de miembros de junta o consejos directivos y quienes señalen estos estatutos. El revisor fiscal, la entidad que ejerza el control permanente sobre la sociedad y la superintendencia de sociedades. Por regla general, los socios no pueden convocar directamente, salvo que se trate de lo previsto, para decidir sobre la acción social de responsabilidad en caso de sociedades de acciones simplificadas, SAS. Los accionistas se pueden convocar directamente si los estatutos lo contemplan. Bueno, aquí el objetivo era revisar un poco los asuntos y cuándo se van a dar esas sesiones extraordinarias. Pregunta, ¿ustedes por las diferentes materias que han tenido ya habían revisado más o menos este tipo de cosas? ¿O es la primera vez? Les pregunto porque luego hay materias coincidentes. No sé, a lo mejor no es que, vaya, y yo cuando revisaba todo esto, pues sobre todo me acordaba de la formación que tienen, ¿no? En este caso. Entonces, ¿ya habían revisado parte de estas cosas sobre una empresa o no? No. Ok. Bueno, eso es bueno saberlo para también ver de qué estamos partiendo. Entonces, bueno, ustedes como contadores, qué bueno que se cruzó esta materia en el camino porque es muy importante bueno, y de hecho yo creo que una persona ideal para estar al frente de un consejo, qué bueno que fueran accionistas ustedes de una empresa, ¿verdad? Eso sería increíble. Pero yo creo que alguien que debe de conocer la empresa
el negocio o lo que se llame, es el contador. Para que, o sea, no solamente es planear, ajustar, buscar recursos, sino es comprender la aplicación de todos esos recursos, de dónde vienen esos recursos, y yo creo que su perfil les da a ustedes desde para dirigir una empresa, para pertenecer a estos órganos de decisión, ¿sí? Porque ustedes son expertos ya en la parte contable, ¿no? Y yo les decía cuando los conocí, nosotros podemos no necesitar a un, quizás a un, no sé, a un sociólogo, pero lo que es un médico, un abogado y un contador son el pan de cada día. Todos los demás somos complementarios, ¿no? Hay gente que resolvemos nuestras situaciones sentimentales, mentales, emocionales, liberando estrés, no sé, una serie de cosas. Pero ya la parte de llevar una contabilidad, de defender jurídicamente a una persona física o moral, ya de resolver una enfermedad fuerte, pues solamente los expertos. Entonces, la idea de esta lámina es que ustedes tengan, ¿qué se estaría haciendo ahí, no? Entonces, ahora vamos a ver otra parte del material. Déjenme ver, es que está... Ok. Vamos a ver algunas cosas importantes sobre esta parte. De hoy, les repito, el día de hoy es que nosotros conozcamos más sobre las asambleas de accionistas y sobre en este caso, sobre los consejos de administración. Esas son las dos cosas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la asamblea o junta de socios? ¿Cuáles son las funciones de la asamblea o juntas de socios? Entonces, vamos a revisar entre todos esto muy detenidamente. Denise, ¿me podrías ayudar a leer esto, por favor? Sí, la verdad no alcanzó a ver el título. Dice funciones de la asamblea o de la junta. Ese es Gracias. el título. Número 1. Revisar la situación económica, financiera, administrativa y contable de la sociedad. Hasta ahí tantito, ¿sí? El día de hoy, lo que tenemos que ver, uno, sobre todo según el programa, cuáles son los mecanismos de información que tienen las asambleas de accionistas o que se tienen para que se celebren estas. Y yo creo que ahí podemos ya ir precisando una cosa, que cuando se reúnen tiene que ser sobre convocatoria. Entonces, un mecanismo de información es emitir la convocatoria. ¿Sí? Aquí nos están dando otros datos que, por ejemplo, quien va a emitir esa convocatoria es el representante legal. Esa es otra cosa importante. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a ver, bueno, ¿qué se hace en esas asambleas? Entonces ya ahorita nuestra compañera Denise nos leyó el primer punto. Vamos a ver cuál es el otro. Gracias. Trazar políticas para la actuación de los administradores. Ahí hay otra, o sea, ¿qué es lo que hacen ahí? Muy buena la pregunta de nuestra compañera María al principio. Dice, bueno, esas reuniones más o menos en qué tiempo se hacen. Por la naturaleza de lo que tienen que hacer, por eso se recomienda en los inicios del año, bueno, en el primer trimestre, porque ahí se van a establecer, bueno, no solamente se va a decir cómo estuvo el año pasado, sino que además se van a llegar a algunos acuerdos, como ahorita lo vamos a ver. ¿No tienes problema en seguir leyendo, Denise? Gracias. Número 3. Autorizar reformas estatutarias. Si ellos... 4. Nada más vamos así porque a mí sí me interesa que lo platiquemos un poquito para que pase a nuestra mente, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos que si es necesario que los estatutos de la empresa puedan sufrir una modificación o tengan que, no sé, producto ahorita, por ejemplo, de la pandemia, ¿no?
o producto de cosas que se hayan presentado durante el año. Fíjense que ojalá y esto fuera en los estatutos de los partidos políticos, pero los partidos políticos nunca cambian sus estatutos, o sea, casi nunca. Y por eso caen en una situación obsoleta de ya no empatar con la realidad. Ustedes ahorita, porque aunque son contadores, pues no son ajenos a la vida política de este país, ustedes han escuchado que alguien ha dicho de los que quieren ser, no sé, Alejandro del PRI, y les digo que para ser su candidato ya hicimos modificación a nuestros estatutos para que se adecúen a la sociedad. Nunca dicen eso. ¿Qué pasa en las empresas? Ahí constantemente se hace esto y no pasa nada, al contrario. Entonces, si usted un día es dueña de una empresa, es accionista, o usted es parte de una empresa en esa profesión como la que ustedes tuvieron a bien elegir, es muy importante identificar estas cosas, porque nada de la empresa debe de estar ajeno a quien lleva las riendas de la bolsa de los dineros, ¿no? Y con quiénes, además, quiénes están aportando y cuánto están aportando. Entonces, por eso, ahorita que leía, decía esta de reformar autorizar las reformas estatutarias. Voy a bajar un poquito para que se siga leyendo. A ver. Bueno, por favor, Denise. Número 4. Aprobar estados financieros de la sociedad, verificando que sí se encuentran en superávit o por el contrario en déficit. ¿Quién me quiere comentar eso más así abiertamente? ¿Qué significa eso? Ese es parte de su fuerte, de ustedes también. Yo misma, Miss. A ver. Simplemente, pues los estados financieros se presentan de manera mensual. En esta asamblea supongo que tienen que aprobar que tienen que quedar todos de acuerdo y revisar en qué términos literal terminaron el año o el periodo y saber pues qué se va a hacer con eso, si hubo ganancia o pérdida. Eso último fue la parte clave importante coloquialmente hablando. Ajá. Y fíjense, eso no hacen los gobiernos. O sea, los gobiernos no hacen estos ejercicios. Bueno, a ver, ¿cuánto fue nuestro superávit y cuánto fue nuestro déficit? No lo hacen. Entonces, por eso las empresas, bueno, hay otras razones por las cuales a veces cierran, pero una empresa consolidada cuida todas estas partes, ¿no? Y eso lo deberíamos de hacer nosotros en nuestra economía también, a ver cómo estuvo la quincena, porque ya la saqué, pero me sobraron pesos, o todavía ni llega la otra y ya le debo al carnicero, al tortillero, o sea, y ahí hay un déficit, ¿no? Y no siempre es un déficit porque tenemos poco dinero, sino porque no lo sabemos administrar. Entonces, en una empresa, parte de lo que hacen de lo que se hace en esas asambleas de accionistas es revisar los estados financieros y ver, bueno, ¿qué es lo ideal? Pues que haya ganancias, que tengan ahorro, ¿no? Si es lo contrario, pues ahí en esas reuniones se tendrán que tomar acciones, porque una empresa no puede caminar así. Los gobiernos sí, caminan endeudados y endeudados y endeudados, y cuando ya no pueden piden más deuda y corren y despiden personal o dejan de darse ciertos servicios, ¿no? Entonces, por eso el contador tiene que tener este repertorio de lo que representa una asamblea de accionistas de una empresa. Vamos a escuchar el siguiente, por favor. Número 5. Aprobar la repartición de las utilidades sin excepción. Y a ver esto cómo se explica, a ver quién me dice. ¿Alguien más de mis contadores o mis contadoras? Es como designar los recursos puede ser para materia prima, para gastos de fabricación, para mano de obra, no lo sé. Dividirlo en partes donde es necesario para terminar el trabajo o para que nos genere un
rendimiento. ¿Las utilidades de una empresa van para eso? No, A ver, ustedes son los expertos o yo he vivido engañada. no, las utilidades, bueno, una parte se hace cuando se le dan a los trabajadores también. Sí, yo creo No que, todo, pero sí una parte. ok. Entonces, de hecho, por ley, las personas que trabajamos para cualquier tipo de empresa, para cualquier, o sea, ninguna es la excepción, tendrían que estar generando utilidades. Solo que en el caso de las empresas privadas esto se ha visto como una mayor exigencia porque impera sobre ellos una ley federal del trabajo, en donde hay derechos de los trabajadores. Y si estas utilidades, por ejemplo, hablando de ese tópico, no se entregaran, pues entonces la empresa entraría en problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, la asamblea de accionistas parte de lo que hace es eso. Veamos el que sigue, por favor. Número 6. Designar los funcionarios correspondientes como gerente suplente del gerente suplente del gerente, miembros de la junta directiva, revisor fiscal y contador. Uh-huh. Entonces, la idea de todo esto ahora es, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que pueden en ese momento llevar a cabo? Eso significa que no en cualquier momento pues pueden cambiar al gerente o se puede integrar un miembro de la junta directiva o pueden cambiar al contador. Ellos cuidan mucho estos procesos porque eso les permite un mejor funcionamiento e integración de la empresa. Uh-huh. Por favor, el último. Número 7. Aprobar los reglamentos de emisión y colocación de acciones, evaluados por la junta directiva. Si esa empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, pues también tienen que ver todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente hacen las grandes empresas? Ahora, yo les comparto ahorita, lo vamos a ver muy general, un ejemplo. Y no hay mayor dificultad, muchachos, muchachas. Yo me meto a Google y busqué asambleas de accionistas y elegí una empresa. Y bueno, elegí solo dos, la verdad hay muchas. Entonces, como que tipo elegí una mediana, según yo, y una ya a nivel macro. Y vamos a verlo porque hay varias cosas, algunas las vamos a ver rápido. Si a alguien le interesa el material, puede ubicarlo directamente o si no me dice, ¿sabe qué no lo encontré? Yo creo que sí valdría. Yo ahorita por el tiempo nada más elegí, si no mal recuerdo, 2 láminas o 3 de cada caso, solo para poner más el ejemplo, pero sí, la verdad vale la pena leer todo el documento, para tener una mejor apreciación de lo que implica todo esto. Entonces, bueno, en este ejemplo, nosotros tenemos los acuerdos de una asamblea extraordinaria de accionistas en Cemex. Uh-huh. Entonces, en esta parte que ustedes ven, están todos los miembros accionistas, todo lo que está en letra mayúscula, ¿sí? Después nosotros tenemos el fundamento jurídico para esta asamblea de accionistas y dice que de conformidad a lo que establece la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Sí? Entonces, para el asunto que van a tratar, hay que recordar mucho toda esta parte, ¿no? Y aquí más adelante nos señala que es el artículo 93 y y qué van a hacer en esta asamblea extraordinaria, la fusión entre Cemex como sociedad fusionante y las subsidiarias directas o indirectas que participan en la fusión como sociedades fusionadas, que pertenecen a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participa en la función. Entonces, en esta asamblea en especial, lo que, como ustedes están visualizando, lo que se convocó porque se va a llevar a cabo esta fusión. O sea, todos los actos, y ustedes lo saben seguramente también, todos los actos que se desarrollan dentro de una empresa que va a involucrar a la organización, estructura, funcionamiento de la empresa
y que por lo tanto los accionistas tienen que estar al pendiente, ¿sí? Se convocan a extraordinarias y ya se llevó la ordinaria. Entonces, en esta sesión va a ser, está todo el documento de la página que ven, está todo el documento en internet. Yo solo bajé esa como ejemplo. Ahora vamos a ver otro, que es del grupo Bimbo. Esa muchachas, es la pantalla del portal de Bimbo. Solamente le tomé una captura y la puse aquí por la siguiente razón. Aquí viene el registro, esto es lo que así aparece. Entonces, si se dan cuenta ustedes, del lado izquierdo, viéndola ustedes de frente, hubo una asamblea extraordinaria en el 2020 y una asamblea anual en el 2020. Yo la que entré a revisar fue la anual de 2020, ya la extraordinaria no, porque puse ahorita la de Cemex, pero ahí está. Esto no es tan complicado, nada más ustedes le ponen asamblea de accionistas de Grupo Bimbo y los va a mandar casi a esta página. Entonces, aquí hay un índice y si ustedes se dan cuenta, dice puntos a aprobar con la convocatoria, lo que fue la asamblea, y aquí presentan en 2020, Mari, un poco lo que decíamos al inicio, presentan el informe de 2019 en la asamblea de 2020. Entonces, si el día de hoy nosotros vamos a ver cómo funcionan, cuáles son los mecanismos de información que de esas asambleas de accionistas, a mí me pareció la verdad muy interesante que esto se publique para que cualquier persona lo pueda revisar. Y yo creo que un medio de información, entonces, es su portal propio de la empresa. Entonces, si yo un día le pongo en el examen, ¿cuáles son los 3 principales mecanismos de información en una asamblea de accionistas? A ver qué me dirían. El primero nos dijo emitir la convocatoria por el representante legal. Por ejemplo, su portal, ¿no? El portal propio de la empresa. Entonces, como nosotros lo estamos visualizando, nosotros no trabajamos en Grupo Bimbo, pero está, por eso yo les digo, ahí está, el día que quieran, para una investigación, para un trabajo, o por simplemente curiosidad, ¿no? Y la verdad son cosas muy interesantes como lo que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta aquí, a ver si por favor, Marbetti, ¿quieres leer por favor esta parte? Sí, Miss. Luis Miguel Briola Clement, en mi carácter de secretario del Consejo de Administración del Grupo Bimbo S.A.P.S.B., la sociedad, por medio del presente certifico que el documento adjunto es copia fiel del acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril del año en curso, misma que viene acompañada de la lista de asistencia a dicha asamblea firmada por los respectivos escrutadores. Se expide para todos los efectos legales que haya lugar. Ok. Ciudad de México, el 29 de abril del 2020. Bueno, entonces su asamblea ordinaria, Mari, la tuvieron en abril del 2020. Entonces, ustedes aquí ya están viendo que dentro del Consejo de Administración usualmente hay un secretario. Y ese secretario es el que certifica este tipo de documentos, ¿sí? Entonces, si hoy mi tema es hablar del Consejo de Administración, de su integración y funcionamiento, aquí está. Y si yo les digo en un examen, un día, ¿quiénes son los que seleccionen? No sé cómo vaya a venir. En un consejo ustedes pondrían, bueno, pues es el secretario, ¿sí? Ahora, yo aquí les puse esta captura. Me gustaría que, por favor, Mari, ¿puede decir? No creo que no te es visible, Mari, que lo puedas leer. Sí. Gracias. El presidente del... ¿Sí? Sí. El presidente del Consejo de Administración, señor Daniel Javier Servitje Montul,
presidió la asamblea y actuó como secretario. El del propio consejo, señor Luis Miguel Briola Clement, estuvo presente el señor Adán Aranda Suárez, auditor externo de la sociedad. A ver, tantito ahí. ¿Qué otra persona está dentro de los consejos de administración además del secretario? El presidente. Muy bien. ¿Quién más? Un auditor externo. Ajá, entonces ya tenemos presidente, secretario y tenemos que hay auditor externo. ¿Sí? Entonces, por eso quise, y el ejemplo, y ustedes saben que los dueños de Bimbo, pues son los hermanos Servitje. Creo que alguna vez les comenté, ¿no? Que hay un libro que se llama Estrategias Empresariales Bimbo. Estrategias Empresariales Bimbo. Y lo escribe justamente uno de los 7 hermanos, Servitje. La familia Servitje son los dueños de la empresa Bimbo. Entonces, obviamente, pues él no es miembro accionista mayoritario. Por eso él funge como presidente, ¿sí? Pero además debe de haber un secretario y además hay, hasta ahorita donde hemos visto, un auditor externo. Entonces, el contador tiene que identificar este tipo de cosas, aunque no sea a lo mejor en ese momento miembro accionista. Si le continúas, por favor, Mari. Sí. El presidente designó escrutadores a los señores Eutimio Quevedo Rivera y Estefanía Pouser Buzo, quienes después de aceptar su cargo y protestar su real desempeño, procedieron a realizar el escrutinio de las constancias de depósito de las acciones exhibidas por los accionistas representantes. Prepararon la lista de asistencia en la cual, una vez firmada, certificaron que se encontraban representadas a la asamblea 3.833.918, no, mucho más. Sí, mucho más, de hecho. Acciones de las 4.571.046.213 acciones que se encuentran en circulación, es decir, el 84.51%. Asimismo, el secretario informó a la Asamblea sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Muy bien, bueno, aquí hay dos cosas. Hace un momento leíamos una ley, o se refería a una ley. ¿Alguien recuerda cuál fue? Si no se acuerdan, con gusto la regresamos. Y que fue una ley que estaba aquí, ¿sí? ¿Ya la revisan cuál? La Ley Federal de Competencia Económica. Obviamente esta ley se cita por la naturaleza del asunto. En la Asamblea Extraordinaria el asunto fue la fusión de algunas empresas. En esta ocasión nos refiere, porque mi tema el día de hoy es cómo se integran y cómo funcionan. Entonces, más allá de las cantidades y de la esencia de la reunión, que en este caso es hacer el depósito de las acciones exhibidas por los accionistas, que es lo que leíste, pero aquí ya empezamos a tener entonces, ¿qué otra figura aparece dentro de los consejos de administración? Además del presidente, del secretario, del auditor externo, ¿qué otra? Escrutadores. Exactamente, los escrutadores que se nombran el día de la asamblea. ¿Quieres terminar de leer eso, Mari, por favor? Una vez realizada la certificación que antecede, el presidente declaró legalmente instalar la asamblea. En virtud de haberse constituido el quórum suficiente, conforme al artículo 45 de los estatutos sociales, lo que solicitó el secretario diera lectura al siguiente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mari, por tu apoyo. Ahorita no nos vamos a detener en esto, muchachos.
porque me interesa ver un poquito más sobre el consejo. Si nos sobra tiempo, yo me regreso. Pero yo quisiera que ustedes le dieran una leída. Lo que hizo Ana María fue bajar el orden del día de esa asamblea. A mí me gustaría que lo leyeran porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que dice, la primer punto del orden del día, la presentación, discusión y en su caso aprobación del informe del Consejo de Administración, a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y vamos con el tercer documento jurídico que empieza a intervenir en algún asunto del funcionamiento de los consejos de administración. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, solo voy a tomar este párrafo. Dice, de la ley, incluyendo los estados financieros auditados de la sociedad, consolidados con los de sus sociedades subsidiarias, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2019, previa lectura de los siguientes informes. O sea, otra cosa que hacen en esas asambleas es presentar informes, en esas asambleas de accionistas. Y dice, ¿quiénes van a presentar informes? El presidente del Consejo de Administración, como ustedes están leyendo. 2, el director general. 3, el auditor externo. 4, el presidente del comité de auditoría. Y ya tenemos ahí otra figura. Y prácticas societarias de la sociedad. Recordemos que Grupo Bimbo tiene muchísimas empresas que pertenecen justamente a ese grupo, ¿sí? Entonces yo les pediría, muchachos, que pudieran revisarlo ustedes con calma, y que vieran los puntos del orden del día. Entonces, para que ustedes puedan tener más idea, ¿no? Entonces, y de ese modo nosotros podamos tener una visión más amplia de los aspectos relevantes sobre los gobiernos corporativos. Grupo Bimbo es un gobierno corporativo porque no solo pertenece a asociaciones, sino que además tiene muchos también miembros accionistas, ¿no? Ahora, aquí es lo que decía. Perdón, tengo una duda. En el párrafo que nos estuvo analizando ahorita, dice que se va a nombrar a la nueva que ¿me le puedes regresar un poquito donde estábamos? Pero quiero saber si esos años se pudiera designar la misma que está o es forzoso que se tiene que cambiar. Yo creo que se va a cambiar. ¿Aquí o en otra o más atrás? No recuerdo. Creo que es cuando era una mujer, ¿no? En la presentación. No, en la orden del día, sí era en la orden del día. Ah, ok. Ese es el que leímos. Ajá. Dice bla, 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 bla. Ay, no sé dónde leí, no estoy tú muy te segura. refieres a esto, mira. Yo creo que fue aquí con los escrutadores. Yo creo que fue aquí, así mismo se informó, no, porque ahí es donde hablaba de una chica, ¿no? Incluso. Donde se tiene que designar de nuevo, dice a la nueva, no sé, junta de administración, consejo administrativo o algo así. Mi pregunta es, ¿se tiene que nombrar cada año uno diferente o se puede dejar el mismo o cómo? Denise, yo creo que depende de lo que digan sus estatutos. Habría que conocer los estatutos sociales de Grupo Bimbo para ver si, yo me imagino, por lo que leí, que cuando hacen asambleas extraordinarias,
digamos, es como si celebraran una votación y de entre de la gente que dicen, bueno, que sea Denise la que va a escrutar cómo va a estar el conteo con las votaciones para la cuestión de las acciones en la bolsa mexicana. Entonces ya Irma Ahí, dice, arriba, ahí donde dice el artículo 172 de la ley. Dice, y en su caso, aprobación del, no alcanzo a leer arriba, nomás dice administración a que se refiere el enunciado general. por eso, ¿eso es a lo que te referías? Sí, es que me entró duda y dije, ¿es necesario o se tiene por lo menos que decir, se deja igual? Ay, no sé. Por lo que yo revisé en el documento, No sé. lo que se hace en esa asamblea es, de hecho, parte de los puntos del orden del día son los nombramientos que se tienen que hacer. Pero vaya, no así de los, por ejemplo, de ellos que son los que tienen que presentar informes. A ellos no los puedes nombrar en esa reunión porque ellos ya traen o sea, son parte de la estructura básica de la empresa. Más bien sería, por ejemplo, a los escrutadores, ¿no? Que fue lo que vimos hace un ratito. Pero en este caso no. O, por ejemplo, el auditor externo, pues ese, digamos, si va a ser para el 2021 otra persona se nombra en el 2020, pero no para que pueda entrar en funciones en el año. Pero te repito, para no ser ambiguos, yo creo que la respuesta correcta, porque cada empresa tiene sus propios estatutos, sería revisar los estatutos sociales. Y ahí ya veríamos cuánto duran, y quienes los nombran, como ya vieron, es el consejo de administración, que está integrado también por los miembros accionistas. Y muchos de los asuntos de las empresas, no en todos intervienen los miembros accionistas, aunque desde la perspectiva del gobierno corporativo, recuerden ustedes que una de las cosas que se ha recomendado es que los miembros accionistas puedan puedan estar más en la toma de decisiones que tienen que ver con la empresa, que como en el pasado tal vez nomás se presentaban a los informes, pero ahora no, ahora incluso los hacen parte de otras situaciones. Entonces, voy a revisar a ver si puedo recuperar algunos estatutos sociales de alguna empresa o revisar alguna de estas leyes donde tal vez ahí pueda venir esta parte, ¿no? De hecho, hay una parte que no me acuerdo si sí la incorporé de cuántas personas pueden pertenecer al Consejo de Gobierno, pero yo creo que las dudas son bien recibidas y ver si esos nombramientos por cuánto tiempo se hacen, ¿verdad? Sería un poco la duda. Y ya poderla estar solventando en nosotros para tener más elementos. Si me lo permiten, voy a continuar para que vean, bueno, entonces les repito, así me gustaría que lo vieran con calma. Ajá, cuáles fueron los asuntos del día de esa sesión ordinaria de los asambleístas, de los miembros accionistas de abril del 2020. Aquí, bueno, ya vimos hace un rato, dice, medios para convocar debe efectuarse utilizando el mecanismo de comunicación y otra vez previsto en sus estatutos, ya sea por correo, por fax, por email. Dice, es conveniente que se deje prueba de la respectiva citación. A falta de estipulación se realizará mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Y tratándose de una reunión extraordinaria, se debe de insertar el orden del día. Yo con este punto cierro más esta parte de los medios de información. Presten mucha atención a esto, porque además de lo que nosotros dijimos, aquí se precisa más, y reitero, de manera general se dice que puede ser correo, fax o email. Y si no, en el domicilio de la empresa, en el domicilio público, ahí usualmente hay una parte donde se hacen las invitaciones para que sea de público este asunto, ¿sí? Bueno, ahora un poquito más sobre los consejos de administración. Dice, ¿por qué es importante un consejo? Bueno, porque se evitan conflictos, se toman decisiones transparentes y se velan por los intereses de todos los accionistas. En el caso del administrador único, adopta prácticas de gobierno corporativo que ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro de la empresa y para que la organización crezca. ¿Cómo está conformado un consejo de administración?
y dice que puede estar integrado por o no los socios. Es decir, los administradores pudieran ser personas distintas de los dueños. Los miembros del consejo pueden ser o no socios accionistas, y si lo son, también es importante que inviten a consejeros externos que puedan dar una visión objetiva de la empresa. Entonces, aquí nosotros pueden ser miembros del consejo los accionistas o no, eso lo determinan los estatutos sociales de las empresas, pero también a veces quienes administran la empresa no son los miembros del consejo, sino son externos. A veces eso lo hacen por asunto de imparcialidad, y si ese fuera, dice que usualmente se invitan a consejeros externos. Entonces, ese es en cuanto al consejo de administración. Ahora, el presidente del consejo de administración, aquí viene un poco lo que hace: convoca y elabora el orden del día y preside las reuniones, y siempre está velando por el correcto funcionamiento del consejo. Y aquí en la parte inferior dice que de acuerdo a los principios de gobierno corporativo, el puesto de presidente no debiera ser ejecutivo, para que de esta manera se separe la figura del director general como máximo responsable de la gestión. Aquí nosotros tenemos entonces que los consejeros ejecutivos del Consejo de Administración son miembros del equipo directivo de la compañía que ocupan un puesto en el Consejo de Administración, y podrían tener una doble condición, tanto ejecutivos como accionistas, aunque esto no siempre es necesario. Hay otra figura, los consejeros dominicales del Consejo de Administración, que son consejeros que representan a un porcentaje de las acciones de las compañías y son personas ajenas a la gestión diaria de la compañía, los consultores externos, pero tienen un vínculo con la empresa. En la parte inferior se refiere a que en empresas netamente familiares, normalmente representan aquellas ramas familiares que no se encuentran directamente relacionados con la gestión. Entonces, como en ocasiones podría ocurrir con los accionistas, que deleguen su responsabilidad a un profesional externo para que lo represente dentro de la empresa. Esto va a depender de cada quien. Entonces, los consejeros independientes son veladores externos de la correcta gestión, sin vinculación alguna con la compañía ni con sus accionistas. Son consejeros profesionales que aportan una visión externa e independiente, con el objetivo de generar valor para los accionistas. Entonces, si ya se dieron cuenta, hemos venido, además del presidente, secretario, auditor, escrutador, hemos venido hablando de otras figuras. Aquí vienen las funciones del consejo, como por ejemplo aprobar las estrategias generales, aprobar todo lo que tenga que ver con el control y supervisión de altos directivos, establecer y controlar la gestión presupuestaria, impulsar el plan estratégico. Ahí ustedes los tienen a la vista. Y aquí viene un poco los nombramientos. Se encarga de escoger a los nombramientos, la persona que va a ocupar el puesto de la que se va a retirar, informar al mismo sobre los nombramientos, reelecciones, sedes y retribuciones de consejo. Ya los miembros de alta dirección, los miembros de comisión, su número y el presidente son designados por el Consejo de Administración. Entonces, por eso decíamos que eso depende mucho de cómo estén sus estatutos, cuánto tiempo van a durar cada uno. Aquí, por ejemplo, está otra, que es la Comisión de Auditoría, que es parte también de todo este asunto, y dice: responsable de la información, supervisión, control y asesoramiento de la actividad societaria en materia contable, económica y financiera, así como el cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Cuál es su función? Apoyar al Consejo de Administración y dar la información tanto económica como financiera. Y otra figura es la Comisión de Dirección Delegada, que dice: transmite las decisiones del Consejo de Administración, delega las funciones, es un órgano colegiado que tiene como funciones delegar todas o parte de las facultades del Consejo de Administración que el Consejo de Administración determine en cada momento. Entonces, esa sería en este caso, a grosso modo. Ya lo último lo fuimos viendo, sé que va rápido, pero subo la información y sí me gustaría que fueran tomando nota, sobre todo de la integración y un poco cómo funciona el Consejo de Administración, para que nosotros podamos comprender más este asunto del gobierno corporativo. ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas?
Bueno, yo les agradezco. Dejamos hasta aquí la sesión para que tengan al menos un ejercicio de respiración. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana, que ya sería nuestro examen. Apóyense del material que subimos, de ahí lo vamos a sacar. Y les reporto a la brevedad ya las evaluaciones de sus trabajos para que puedan ya saber antes del sábado con cuánto porcentaje llegan en cuanto a eso. Pues un abrazo y gracias por haber estado aquí. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Hasta Miss. luego.